Pues muy buenos días, estimados seguidores de nuestro canal de Cultura Jurídica Televisión. Pues el día de hoy vamos a presentar nuestra ponencia en resumen que teníamos preparada para el Congreso Anual de la MEI, el 38 Congreso Anual de la MEI, donde teníamos la intención de participar presencialmente, pero por culpa de la aerolínea Volaris nos cancelaron los boletos que ya teníamos apartados desde el mes de febrero. De hecho, esta ponencia la preparamos desde inicios de años con mucho gusto como miembros asociados de la MEI y no quería dejar desapercibido pues para nuestros seguidores y escuchas. La ponencia completa la tenemos en formato PDF, de hecho se hizo llegar a la memoria del Congreso, pero decidí presentar el resumen de esta ponencia en audio y video, en videoconferencia, para que quede constancia y nuestros escuchas amablemente pues la puedan visualizar. Es un tema muy importante, es un tema que nos ocupa a la mayor parte de los países de Latinoamérica, México en particular, pero pues obviamente es un flagelo que tenemos ya desde hace décadas, muy presente en la región y pues tenemos un análisis exhaustivo en la ponencia principal, en el trabajo, perdón, principal, pues ahí se abordan algunas estadísticas, algún diagnóstico, etcétera, pero también soluciones para este problema, pues bastante grave del tema de la inseguridad, al cual, pues obviamente, vamos a referirnos en esta ponencia. Y bueno, vamos a ver que el análisis de las políticas públicas en materia de criminalidad en Latinoamérica y México revela una dualidad ineficaz. ¿Cuál es esa dualidad ineficaz? Bueno, pues la tendencia a priorizar las intervenciones represivas, la famosa mano dura, las acciones que nosotros llamamos en la academia de contención o de represión del delito, y como respuesta inmediata al tema de la criminalidad, y la incapacidad institucional del Estado para revelar y para resolver las causas estructurales subyacentes en el problema. Esto quiere decir, pues básicamente el tema de la prevención, las medidas preventivas, cómo evitar que se genere la violencia y la delincuencia. Desafortunadamente en este diagnóstico que hemos hecho, que obviamente pues resulta revelador por donde se le vea, el factor más devastador pues es la impunidad generalizada, esto quiere decir crímenes y delitos que quedan sin castigo en un alto porcentaje. Eso quiere decir que la región se enfrenta a una crisis de hipercriminalidad que representa el desafío más apremiante para la consolidación de la gobernabilidad en nuestros países y obviamente el desarrollo económico. Esto quiere decir que ya la afectación pues es grave, ¿no? Ya se va hacia temas pues que van más allá del índole social hasta temas de manera económica. Vamos a ver que la hipercriminalidad como reto de gobernabilidad, nos referimos de que América Latina y el Caribe pues se ha posicionado como un epicentro de violencia letal. De hecho, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica a Latinoamérica como la región más alta en tasas de homicidios dolosos en el mundo, superando los 23 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se duplica el promedio internacional. Esta violencia es una de las 5 principales causas de muerte de la población en general y la principal causa en naciones como México, como la nuestra, Brasil, Colombia, Venezuela y El Salvador. Eso quiere decir que son los que presentan pues una tasa
importante de homicidios y de violencia. Y también es importante destacar que ante esta crisis sistémica, pues las políticas de seguridad se convierten en la prioridad de la mayor parte de los gobiernos y de las agendas en materia de seguridad. De hecho, quizá las dos problemáticas en México y Latinoamérica más importantes son salud y seguridad, sin duda. Y vamos a ver que las políticas públicas en materia de seguridad pues son el resultado de interpretaciones y visiones de cada una de las sociedades y de los estados-nación sobre la realidad criminal. Por eso es que la criminología regional postula el cambio social como tarea central. Esto quiere decir irse a las raíces del problema, a las raíces al origen, a las causas del problema, y denuncia el orden social como opresivo e injusto. Esto quiere decir que es importante destacar que los países prefieren siempre la coerción, la represión y la contención frente a la consolidación institucional y las medidas preventivas. Y esto lo único que ha provocado es el debilitamiento del Estado de Derecho y la perpetuación del ciclo de violencia, ¿no? Ahora bien, ¿a qué me refería yo con el tema de eh, del diagnóstico criminológico regional? Pues esto es importante porque recordemos que las políticas públicas son todas aquellas medidas, pautas, planes, programas que implementan los gobiernos para enfrentar y prevenir el crimen. Entonces, todas esas pautas, pues todos los gobiernos las echan a andar, las aterrizan en el plano operativo. Ya obviamente el problema es saber si funcionan o no, ¿no? Si son efectivas, ¿no? Entonces, estas políticas públicas de seguridad, pues no es solamente un conjunto de técnicas operativas, sino una expresión de cómo se relaciona el Estado y la ciudadanía en temas de seguridad. Y vamos a ver que en el contexto latinoamericano, el diseño de estas políticas se ha inclinado históricamente hacia el control social y hacia la represión. Eso quiere decir que se privilegia más el tema de la represión más que de la prevención. Y vamos a ver que algunas cifras reveladoras sobre la concentración de la violencia en México, pues vamos a ver que, bueno, en México y en Latinoamérica, que la crisis de criminalidad se agrava exponencialmente en áreas específicas, sobre todo en las grandes metrópolis, Distrito Federal, bueno, perdón, la Ciudad de México, Santiago, Lima, Quito, etcétera, ¿no? En México, las estadísticas preliminares de 2023 nos dicen que se registraron 31.062 homicidios, con una tasa nacional del 24 por cada 100.000 habitantes. Ya hemos mencionado que la tasa actual, 26, muy por el doble de encima del promedio mundial. La letalidad es notable y el principal medio utilizado para cometer estos homicidios dolosos de los que ya hemos hablado, pues es el disparo de armas de fuego. Esto quiere decir presente en el 70% de los casos. Y esto no refleja más que una clara participación de los grupos de la delincuencia organizada, ¿no? Alguna vez me preguntaban, pero pues, ¿de dónde salen esas armas? Pues de la permeabilidad de las fronteras, ¿no? Se deja pasar libremente estas armas de contrabando sin ningún tipo de prevención y esas armas llegan a las manos de los criminales, ¿no? ¿Dónde está el Estado cumpliendo con esa función de prevención para que esas armas no lleguen a los grupos delincuenciales, ¿no? Entonces ahí está fallando. Y yo creo que México es un tema bastante delicado. Y vamos a ver que a nivel regional la concentración es extrema. Dentro del análisis global del ranking de las 50 ciudades más violentas en 2024, revela que 20 de estas ciudades corresponden a México. Eso quiere decir el 40% del total mundial. O sea que desafortunadamente estamos en primeros lugares en estos temas de violencia. Y 7 de las 10 ciudades más violentas a nivel global son mexicanas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues esto no habla bien
de los temas de seguridad, y esta persistencia subraya un problema de gobernanza localizada y control territorial. ¿A qué se refiere? Pues de que, pues cómo es que el Estado tiene vacíos de autoridad muy marcados en algunas zonas del país, por ejemplo, en algunos estados fronterizos, Sinaloa, Sonora, etcétera, ¿no? Entonces, sí es preocupante, ¿no? Y de hecho que por culpa del crimen la gente se tenga que desplazar de su lugar de origen, donde trabaja, donde vive, pues eso es todavía mucho más, eh, mucho más grave, ¿no? Entonces, pues esta alta letalidad de la que hemos estado analizando en estas estadísticas, que parecen simples números, pero no lo son, pues exigen una estrategia robusta del Estado, más allá de la actividad policial, ¿no? Entonces, sin duda, esto es un tema que pues nos debe preocupar a todos, pero más a las autoridades, ¿no? Y también es importante destacar que la violencia letal en Latinoamérica, comparable incluso a los países con guerras civiles, pues establece una profunda disociación entre la amenaza objetiva y la naturaleza de la respuesta del Estado. ¿Por qué? Porque pues, la alta letalidad es impulsada por el crimen organizado, y esto obviamente, en contraposición pues exige una estrategia que vaya más allá de temas de policiología, ¿no? Entonces, eh, el Estado es el que debe tomar todas aquellas medidas pues para enfrentar de manera frontal el fenómeno de la delincuencia, y yo creo que también sobre todo pues evitar esa, o eh, centrarse en el tema de la colusión del crimen con la autoridad, que eso también es terrible, ¿no? Y vamos a ver que algunos de los temas causantes de la criminalidad, pues vamos a ver que se liga en cierta manera intrínsecamente a la pobreza, formando un círculo, una fórmula viciosa, y la solución de largo plazo pues, requiere la integración de políticas de seguridad con temas de desarrollo socioeconómico. Si bien es cierto, no es un único factor, el tema socioeconómico sí está ligado en muchas ocasiones a dichos temas, ¿no? Entonces, la persistencia de la violencia letal, pues indica que un Estado, pues, o que el Estado-Nación ha fallado en la transformación socioeconómica, que elimine las bases de la marginalidad, eso quiere decir que acabe con la pobreza extrema, que desafortunadamente, pues, el crimen utiliza para reclutar pues, a los miembros del crimen, ¿no? Entonces, como un factor importante por el cual muchos jóvenes se acercan a las garras de la delincuencia, ¿no? También es importante destacar que históricamente todas esas políticas en materia de criminalidad han oscilado entre la represión directa o las medidas de contención, o lo que llamamos la mano dura, y las estrategias de prevención social del delito. La evaluación revela que la represión ha prevalecido en la gran parte de las acciones gubernamentales, pero ha probado su ineficacia a largo plazo. Porque ya hemos comentado de que las medidas reactivas o de contención del delito dan resultados en el corto plazo, pero no es posible sostener eso en el mediano y largo. O sea, no tienen, perdón, mayor temporalidad. Lo que sí sucede con las medidas preventivas. Las medidas preventivas van enfocadas hacia el largo plazo, hacia que den resultados duraderos y que haya una disminución sostenida del fenómeno de la criminalidad. Entonces, eso es una gran diferencia entre la contención de la represión y la prevención, ¿no? Y desafortunadamente en muchos países de Latinoamérica, ahorita vamos a ver cuáles, las políticas de mano dura son atractivas porque, como ya lo he dicho, pues ofrecen una respuesta inmediata y mediática a la percepción de la inseguridad. Sin embargo, no han logrado mejorar la situación criminal, como el caso de México, o incluso han facilitado el aumento de la capacidad de grupos criminales, como es el caso de Centroamérica. Un ejemplo actual de este tema, pues es el modelo Bukele en El Salvador.
que ha logrado reducciones drásticas en homicidios, en homicidios violentos, pero a costa de la suspensión de las garantías de los derechos y las garantías de derechos fundamentales y la violación masiva de derechos humanos. Se ha analizado que este modelo pues ejerce una presión política peligrosa en la región, tentando replicar estos mismos modelos en algunos otros países que generan, bueno, que generan pues obviamente temas de violación de derechos humanos y también revelan una fragilidad institucional, ¿no? Eh, Hay quienes dicen que está bien utilizar la mano dura, pero bueno, habría que analizar pros y contras, y sobre todo que son medidas meramente transitorias, meramente eh, que se van a utilizar nada más en un cierto momento, pero no tienen por qué prolongarse. De hecho, tenemos un estado de emergencia en Lima, Perú, precisamente por el tema de la alta criminalidad y delincuencia, que va a durar, me parece que 30 días, donde se va a aplicar esta mano dura también, ¿no? Entonces vean que no solamente en el modelo de El Salvador, sino también en el modelo peruano, nada más que se hace de manera transitoria, no de manera, pues ahora sí que como una política ya eh, sostenida, ¿no? Entonces eso también es importante mencionarlo. Y bueno, vamos a ver que las medidas preventivas o blandas o de prevención del delito, pues son más efectivas a largo plazo, porque sí dan efectos duraderos, intervienen sobre las causas del delito, la responsabilidad social, y obviamente su implementación, pues se necesitan muchos recursos económicos, recursos humanos, estrategias de inteligencia policial, por ejemplo, pero bueno, son las medidas a largo plazo que finalmente sí dan resultados y sí eh, pues se logra la reducción del fenómeno de la criminalidad, ¿no? Claro, deben de ser medidas sustentables, políticas y financieramente, y que también no solamente se implementen, sino que en el lado operativo se apliquen, se evalúe esa implementación y los resultados pues se evalúen, ¿no? Entonces, hay ejemplos de coordinación institucional en la región, por ejemplo, en el caso de la unidad de policía pacificadora en Río de Janeiro, ¿no? Y también en el tema de Bogotá, donde han conseguido esta reducción de el fenómeno de la criminalidad, ¿no? Entonces, siempre los gobiernos se quejan de pocos recursos, de poca viabilidad de estas medidas, pero realmente nos pudiéramos poner a pensar que las medidas a largo plazo preventivas, pues son las que finalmente van a resolver el problema de la criminalidad y no otras como las que se pretenden vender como las soluciones mágicas, ¿no? También es importante destacar que la persistencia y preferencia por la representación y la militarización de la seguridad pública, pues revela y evidencia pues un fracaso de las capacidades civiles del Estado, como es el caso de México, desafortunadamente. Eh, Al recurrir a fuerzas de seguridad bajo mando militar, como es el caso de la Guardia Nacional, asumen la incapacidad de las fuerzas policiales civiles, la debilidad de los sistemas de justicia, y pues obviamente esta militarización perpetúa el problema de desprofesionalizar, ¿no? Entonces, pues ahí es un claro reflejo de cómo ha fallado los sistemas de seguridad y esto es un caso, pues obviamente emblemático. Y sobre todo de que se desprofesionaliza a las fuerzas civiles, a las policías municipales y estatales y, y se privilegia más el Estado autoritario con esa presencia militar que otras medidas como ya las que hemos mencionado. Entonces, pues México es un caso paradigmático de esta dualidad ineficaz y de hecho desde la administración anterior, del gobierno anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues redefinió la arquitectura de la seguridad con la creación de la Guardia Nacional bajo mando militar, cuando se supone
que debió de haber tenido mando civil y así permanecer. Y hay cifras reveladoras también, donde en 2023, si bien es cierto, muestran una ligera reducción en la tasa nacional de homicidios, 24 por cada 100,000 habitantes, la crisis se mantiene en niveles de concentración, es decir, 7 de 10 de las ciudades más violentas del mundo están en México, ¿no? Entonces, sí es un tema importante, y sobre todo porque la presencia de la Guardia Nacional es más que nada contensiva y de represión, no tanto preventiva. Y ya hemos comentado que las medidas de represión y contención solamente dan resultados en el corto plazo, pero no sostenidamente en el mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, como ya lo hemos mencionado, pues la letalidad del crimen organizado no se ha mitigado aún ni con la presencia de la Guardia Nacional. El 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Ahí es una falla estructural. ¿Cómo entran esas armas? ¿Por qué medios? ¿Por qué no se evita la entrada de pues ahora sí que de estas armas, sobre todo de Estados Unidos, la mayor parte de ellas, aunque en otro porcentaje entran por la frontera sur y por otros lados? Y la persistencia de estas altas tasas de violencia, a pesar de la estrategia militarizada, pues demuestra que el problema principal no es el diseño operativo, sino la baja capacidad del Estado para ejercer control territorial y fundamentalmente para aplicar justicia. Esto quiere decir que la militarización que hemos tenido aquí en México, pues prácticamente desde el año 99-2000, impulsada por la necesidad de resultados rápidos, corre el riesgo de ser insostenible sin el consenso político y social. Y sobre todo de que, pues, a pesar de esa militarización, pues el problema de base, el problema de la violencia y la inseguridad, pues sigue pues, en niveles altos, ¿no? Y también es importante mencionar esta parte, porque esta es parte del sistema y como parte de la política criminal, es la impunidad como patología estructural, ¿no? El obstáculo más significativo para la efectividad de las políticas es la impunidad, o sea, el crimen y el delito que queda sin castigo. Conceptualmente, la impunidad trasciende la mera falta de castigo, es un fenómeno multidimensional y pluricausal que funciona como origen y destino de los problemas, pues, más graves que tenemos en esta materia. El índice global de impunidad que publica la Universidad de las Américas Puebla ha ubicado a México entre los 15 países con peores resultados. Y sobre todo también hay un índice de Estado de Derecho que también mide este tema, y pues también nos deja mal parados, sobre todo el caso de México, en temas de impunidad. Es importante evidenciar que su naturaleza es estructural porque involucra actos y omisiones de los tres poderes del Estado, ¿no? Tanto el Ejecutivo, en el caso de las fuerzas de seguridad, uso desmedido de la fuerza en algunos casos, falta de investigación basada en evidencia y corrupción, falta de inteligencia policial, debilitación de la cadena de custodia y el refuerzo de la desconfianza ciudadana, obviamente entre otros factores. En el tema del legislativo, pues diseño normativo deficiente, persiste, falta de recursos presupuestales, y esto dificulta la profesionalización y la rendición de cuentas, ¿no? Y en el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público, también pues se evidencian lento procesamiento, corrupción endémica, altos niveles de rezago, esto es más que evidente, y eso garantiza la falta de castigo, invalidando todo esfuerzo policial y desincentivando la denuncia. Entonces, como que estamos cayendo entonces en lo mismo, porque se supone que si teníamos el sistema inquisitorio mixto, que le echábamos la culpa de los problemas en materia de justicia penal, y ahora con el nuevo sistema de justicia acusatorio está sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos incluso más altas tasas de impunidad. Pues entonces, ¿qué está pasando? Esto es una falla estructural, ¿no? Que se combina tanto con la actuación del legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, y que esos engranajes pues no están funcionando, ¿no? Y esto está generando
pues estos niveles escandalosos de impunidad, ¿no? Entonces, la impunidad, pues lo único que revela es una causalidad inversa a las políticas de seguridad. La certeza de que este sistema no funcionará obliga al Estado a recurrir a soluciones que buscan eliminar el problema en la calle a través de la fuerza, o sea, la famosa mano dura, en lugar de procesar correctamente y sancionar a los responsables a través del sistema judicial. Entonces, cambios de sistema, solamente cambio de forma, pero de fondo no está cambiando absolutamente nada. Esto yo lo he expuesto en otros foros, me ha valido muchísimas críticas, pero la verdad es que ha fracasado el sistema y algo se debe de hacer, ¿no? Y bueno, pues esta dependencia de la represión genera aún más impunidad al fomentar las violaciones de derechos humanos, ¿no? Y no solamente eso, o sea, va más allá el tema de la impunidad porque se actúa como un mecanismo que institucionaliza la inseguridad, perdón, la desigualdad, ya que el uso desmedido de la fuerza policial pues se dirige predominantemente contra los pobres, la gente de menores recursos, ¿no? Entonces vean que es un análisis no solamente estadístico, sino criminológico y jurídico, ¿no? Y otro tema que también es importante, pues la crisis del sistema penitenciario, también es algo que nos debe de ocupar. Las crisis carcelarias son un componente crítico de la impunidad. Las prisiones se caracterizan por el pánico, la violencia interna, la sobrepoblación, la bajo control institucional. Se supone que todo eso iba a cambiar y persiste, ¿no? Persiste aún y cuando en el discurso político se dice que las cosas están mejor. ¿Mejor en qué aspecto? Pero bueno, lejos de ser centros de readaptación, se convierten en focos de operación y reclutamiento criminal. La violencia carcelaria perpetúa el ciclo de criminalidad, reinsertando individuos más violentos y con redes consolidadas, lo cual invalida cualquier política de seguridad, ¿no? Entonces, pues uno de los puntos neurálgicos del sistema de justicia pues, era el tema carcelario, pero pues, seguimos igual, ¿no? Seguimos sin ver esos resultados y las cárceles siguen siendo focos del crimen, o sea, focos donde se opera la criminalidad. Pero bueno, ya que hicimos todo este breve diagnóstico del análisis de la violencia y de la criminalidad y de las políticas en Latinoamérica, pues qué conclusiones y propuestas un servidor da para esta política pública integral y sostenible. Pues vamos a ver que la crisis de seguridad pues es la manifestación, como ya lo habíamos dicho, de un Estado que optó por la coerción, por la represión, antes de la prevención y tolera la desintegración de sus instituciones de justicia, ¿no? No que el sistema de justicia iba a cambiar las cosas, no había mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Eh, pues se debe de priorizar la reforma estructural del sistema de justicia, la reforma carcelaria para el control institucional, cumplimiento de derechos básicos, fundamental para evitar que la prisión sea un catalizador de la criminalidad, transición de la militarización a la proximidad civil, esto también es muy importante, los estados deben de asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad, implica fortalecer temas de prevención, que finalmente son los que van a funcionar, proximidad social de las policías locales, revirtiendo la dependencia de las Fuerzas Armadas que han demostrado ser ineficaz contra la impunidad sistémica, ¿no? Pues eso ya está más que probado, ¿no? ¿Cuántos tiempo tenemos de presencia militar en las calles y las cosas, pues como no, que no van bien, ¿no? Adopción de políticas basadas en evidencia y redacción de cuentas. Las políticas deben someterse a mecanismos rigurosos de evaluación y rendición de cuentas. Eso también es muy importante porque, pues si yo voy a implementar planes en materia de seguridad, pues no solamente les voy a dar ese seguimiento, ¿no? Sino cuando termina un periodo gubernamental, por ejemplo, federal o estatal, pues debo de evaluar si realmente sirvieron esas medidas, se tienen que cambiar, se eliminan unas, se plantean unas nuevas, etcétera, ¿no? Pero esto a nivel municipal es prácticamente out, y a nivel estatal también, eso no se hace.
y pues ya llegan otras administraciones, pretenden reinventar el tema, pero pues realmente no, al no haber seguimiento y evaluación, pues el problema persiste y desde luego que no hay rendición de cuentas, ni tampoco pues una evaluación, ¿no? De estas políticas públicas en materia de criminalidad, ¿no? Entonces, pues este es un resumen de esta ponencia dirigida a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Obviamente la ponencia completa trae mucho más estadísticas, algunas cuestiones reveladoras que ya se han compartido en la memoria del Congreso. Pues no me resta más que agradecerles su atención en eh, pues en este trabajo de investigación que hemos compartido en nuestras redes y en nuestro canal Cultura Jurídica para, para todos nuestros seguidores, especialmente estudiantes de Derecho, de Criminología, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Pues que estén bien y les agradezco su escucha.